Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos y amigos que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Es un motivo de alegría nuevamente estar frente a cada uno de ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, Óscar Martínez, y en esta ocasión, ya para 3 de septiembre, el tiempo va rápidamente, tendremos un tema muy importante, un tema el cual debiera de resonar en nuestras mentes para poder comprender el tiempo en el cual nosotros nos encontramos. Y el tema que vamos a meditar en esta ocasión se titula La entrada triunfal fue vista por muchos a quienes Jesús había sanado. En cuestión de la entrada triunfal a Jerusalén es lo que estudiaremos en esta ocasión, desde el punto de vista de aquellas personas que fueron beneficiadas por la obra de sanidad que nuestro Señor Jesús hizo en su ministerio acá en la tierra. Pero antes de iniciar, queridos hermanos, vamos a dirigir nuestras mentes al cielo, como siempre solemos hacerlo, mediante la oración. Oremos, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, alabado y glorificado sea su bendito nombre. Gracias le damos en esta hora de la mañana por el don de la vida, por la salud y por darnos el privilegio de una vez más meditar en su palabra. Abra las cámaras de nuestro entendimiento, que podamos comprender sus hermosos consejos y así poder atesorarlos en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos han de acompañar en este devocional matutino. Denos de su bendición, lo imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar la secuencia de temas de la matutina El Cristo Triunfante. Y el tema que nos atañe para este día 3 de septiembre, ya previamente lo había mencionado, pero lo volveré a repetir, se titula La entrada triunfal fue vista por muchos a quienes Jesús había sanado. Nos damos cuenta cómo muchas personas habían sido beneficiadas por la obra de sanidad que nuestro Señor Jesús había hecho en su ministerio acá en la tierra. Ahora, vamos a situar nuestra historia en lo que nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo número 21, versículo 2 y versículo número 3. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Amén. Si bien es cierto, hermanos, la Biblia nos menciona en el Antiguo Testamento cómo esta profecía se iba a cumplir en determinado momento. En los evangelios encontramos nosotros el cumplimiento de la profecía que el profeta Zacarías había hecho en determinado lugar, en determinado momento. Y si nos damos cuenta, queridos hermanos, hasta este punto de la historia, Cristo había cumplido con su ministerio, había cumplido con el mensaje de impartir el mensaje de salvación a las almas que perecían bajo el pecado. Y ahora estaba a punto de llevar a cabo el desenlace de todo esto. En pocas palabras, estaba a punto de cumplirse en su totalidad el plan de redención. Y ahora, ¿verdad? Nos encontramos, mejor dicho, en la escena en la cual se da la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Ahora, la matutina El Cristo Triunfante nos dice la siguiente declaración: El tiempo en que se produjo la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén era la estación más hermosa del año. Noten esto. Y este punto vamos a resaltarlo más adelante. Lo que sí nosotros debemos de comprender, que el panorama se prestó para poder dar la recibida al Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel hombre que iba a redimir a la humanidad con su misma muerte. Ahora, el Monte de los Olivos se alfombraba de una tonalidad verde y las arboledas hermosas desplegaban su diverso follaje. Noten esto. En pocas palabras, la naturaleza se vistió de la más maravillosa manifestación para poder recibir también en su entrada triunfal a nuestro Señor Jesús.
Desde las regiones circundantes a Jerusalén, muchas personas habían venido en ocasión de la fiesta con el sincero deseo de ver a Jesús. El milagro espectacular que hizo el Salvador al resucitar a Lázaro de los muertos había ejercido un efecto maravilloso en las mentes, y una multitud grande y entusiasta se acercó al lugar donde se encontraba Jesús. Hasta este punto, muchas personas habían evidenciado, no solamente en carne propia, sino también en testimonio, habían presenciado las obras maravillosas que nuestro Señor Jesús realizaba: la sanidad de los enfermos, daba vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos. Todas esas manifestaciones habían presenciado muchas personas. Sin embargo, también la obra más maravillosa que nuestro Señor Jesús hizo, que fue el resucitar a un muerto, en este caso a Lázaro, fue una de las situaciones que más expectación tuvo, más asombro, más impresión causó en los corazones de las personas, no solamente que presenciaron esto, sino también de aquellas que la escucharon. También encontramos, ¿verdad?, cuando Cristo resucita a la hija de Jairo, y en otra ocasión resucita a otro personaje. Entonces nos damos cuenta que estas situaciones habían hecho de que nuestro Señor Jesús fuera reconocido no solamente en la región de Israel, sino en las naciones aledañas. Ahora, en esta ocasión, cuando Cristo se dirigía a Jerusalén, muchos se dieron cuenta a dónde iba nuestro Señor Jesús, y es por eso que muchos le siguieron de cerca, y se encontraban grandes multitudes rodeando a nuestro Señor Jesús. Ahora, la tarde ya casi había transcurrido cuando Jesús envió a sus discípulos hasta la aldea de Betfagé. Entonces, vamos a seguir. La tarde casi había transcurrido cuando Jesús envió a sus discípulos hasta la aldea de Betfagé. Esta era la primera vez en su ministerio que Cristo consentía en cabalgar, y los discípulos interpretaron esto como un indicio de que Él estaba por afirmar su autoridad y su poder reales, ocupando el lugar que le correspondía en el trono de David. Ahora, con alegría ejecutaron la orden recibida. Encontraron al pollino como Jesús lo había dicho, y trajeron al asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, cumpliendo así la profecía de Zacarías. Ahora, el momento cuando Jesús montó el animal fue enmarcado por una serie de aclamaciones, que llenaron el aire de alabanza y de triunfo. El Señor no desplegó ninguna señal externa de realeza. No vestía ningún manto gubernamental, ni era seguido por una procesión de hombres armados. Más bien lo acompañaban un grupo de personas muy entusiasmadas. Ellos no podían evitar que se evidenciara el sentimiento gozoso de anticipación que animaban sus corazones. Si bien es cierto, hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad?, que la historia nos menciona que el eco de los cánticos descendía de la montaña y resonaba en todo el valle. ¿Y cuáles eran las palabras que expresaban aquellas personas entusiastas? Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hasta este momento, ¿verdad?, era la única manifestación que Cristo dio de su autoridad divina. En pocas palabras, era la única situación en la cual Cristo había permitido que se le diera o se le reconociera como alguien de la realeza. Ahora, los que antes habían sido ciegos eran quienes abrían la marcha del maravilloso séquito. Noten esto, quienes también participaron de este hermoso recibimiento fueron aquellos que fueron beneficiados por Jesús. Uno que había despertado del sueño de la muerte guiaba el animal que lo montaba. Los que una vez fueron sordos y mudos, ahora con sus oídos abiertos y sus corazones agradecidos, arrancan las palmas y las arrojan a su paso, homenajeando al poderoso sanador.
El leproso que había escuchado las terribles palabras del sacerdote decirle inmundo, inmundo, también se encontraba en ese lugar. La viuda y el huérfano también estaban allí testificando de sus obras maravillosas. Los que habían regresado de la muerte estaban también ahí. Las lenguas, una vez paralizadas por el poder de Satanás, entonaban cánticos con regocijo. El endemoniado también se encontraba ahí. Noten esta maravillosa expresión, queridos hermanos. El endemoniado gadareno. Pero en esta ocasión, no para pronunciar palabras que Satanás habría puesto en sus labios, sino palabras de gratitud, palabras de gloria y de reverencia a nuestro Señor Jesús. Los infantes se inspiraban en la escena. En la cima del monte, la procesión se detiene. Si bien es cierto, queridos hermanos, todos estos acontecimientos, o este hecho, mejor dicho, marcaban un antes y un después en lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesús. Sabemos perfectamente que esa fue la última entrada que nuestro Señor Jesús tuvo en Jerusalén, porque posterior a eso fue enjuiciado, fue sentenciado a muerte y crucificado posteriormente. Pero a pesar de todo esto, llegó el momento en el que las multitudes reconocían la supremacía de nuestro Señor Jesús y se lo manifestaban dando gratitud y gloria en esta entrada triunfal a Jerusalén. Ahora, queridos hermanos, queridos amigos, lo que nos atañe a cada uno de nosotros es lo siguiente. Esta era la primera manifestación que Cristo permitía que se le brindase como un rey. Sabemos perfectamente que la segunda venida de nuestro Señor Jesús vendrá con gran autoridad y gloria. La Biblia menciona: todo ojo le verá. Vendrá con sus miriadas de ángeles. Vendrá en las nubes. Será visible ante todo ojo humano. La pregunta es, si sabemos perfectamente que Él ha de venir por segunda vez, ¿qué preparativos estamos haciendo? Si ustedes recuerdan la historia, el Monte de los Olivos se había alfombrado de una tonalidad verde muy hermosa. Las arboledas hermosas desplegaban su diverso follaje. Las flores tenían un vivo color, dando gratitud y homenaje a aquella escena. La pregunta es, si la naturaleza se vistió para poder recibir al Hijo de Dios, ¿qué preparativos está haciendo usted, mi querido hermano, para poder recibir a nuestro Señor Jesús cuando venga por segunda vez? Sabemos que el tiempo no será más. Sabemos que las señales de los tiempos están evidenciando de que su cercanía está presta. ¿De qué manera estamos preparándonos nosotros? No olvidemos, la entrada triunfal fue vista por muchos a quienes Jesús había sanado. Ahora la manifestación gloriosa del regreso de nuestro Señor Jesús también será visto, no solamente por aquellos que le han esperado, sino también por aquellos que lastimosamente le rechazaron o le rechazaron. La pregunta o decisión, mejor dicho, está en nuestras vidas. Si nosotros queremos recibir a nuestro Señor Jesús para vida eterna, preparémonos. Pero si queremos recibir la sentencia que Él trae para nosotros, para los seres humanos, sigamos en el mismo estilo de vida en el que nos encontramos. Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que el pecador se arrepienta de su mal camino y que viva. Por lo tanto, queridos hermanos, Dios puede ayudarnos para que podamos prepararnos para su segunda venida. El Señor los bendiga. Amén. Vamos a finalizar este devocional y lo vamos a hacer con una oración. Oremos, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, alabado, glorificado sea su bendito nombre. Gracias le damos en esta hora de la mañana por el don de la vida, por habernos dado el privilegio de meditar una vez más en su palabra. Que lo que hemos estudiado pueda ser de bendición para nuestra vida y nos ayude a comprender que debemos de prepararnos para recibir a nuestro Señor Jesús
cuando Él venga con grande autoridad y gloria. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos acompañaron en el devocional y diríjanos en este día. Son favores y súplicas que le imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, que el Señor los pueda bendecir y si el Señor lo permite, nos veremos en otra ocasión. Bendiciones para todos.